las redes sociales pueden ser tu gran ayuda o tu gran enemigo. Independientemente yo por eso no las uso tanto, porque de repente a empezar, ¿a quién le importa lo que esté su... No, pero es que, a ver, independientemente de lo que uno se dedique, por ejemplo, en este caso que tienes una presencia en medios de comunicación, que tu opinión influye, puede malentenderse como una cuestión no objetiva, no analítica, que genera un debate, una polémica. Más en 140 caracteres o en 280 caracteres. Hay que ser cuidadosos. No, hay que ser cuidadosos. A ver, el sábado otra vez en el Medio Oriente se agravó el conflicto entre Israel y Palestina. Es un conflicto que no da tregua, que sigue, que sigue, que sigue. Y quién sabe por qué razón falló la inteligencia israelí y estadounidense. Y el sábado que se cuelan cientos de guerrilleros de la organización terrorista Hamas, matan a por lo menos 900 personas, hieren como a 2.500 y secuestran a decenas de hombres, mujeres y niños. Hasta un hombre que estaba en silla de ruedas se lo llevaron. O sea, una inhumanidad y una bestialidad. Esta pugna entre árabes palestinos y judíos israelíes es de larga data y tiene razones históricas, religiosas, geográficas. Todo porque se están peleando por un lugar que en la antigüedad se llamó Canaán, la tierra de Canaán, a quien los judíos ven como un regalo de Dios, es su tierra prometida, mientras que los palestinos, que llevan muchas generaciones viviendo ahí, lo ven como también su tierra ancestral. La lucha ya en serio empezó en 1897 en Basilea, Suiza, cuando se realizó el primer congreso sionista, que entre otras cosas acordó que había que buscar en la entonces Palestina otomana, porque era propiedad del Imperio Turco Otomano, había que buscar ahí un lugar para que los judíos perseguidos de Europa encontraran un hogar y un refugio. En 1907 los británicos, que donde han puesto la mano han hecho talco todo, ha sido uno de los imperios más funestos de la historia. Bueno, los británicos después de la Primera Guerra Mundial se quedan con Palestina y un día deciden pues de que hay que crear un hogar nacional para los judíos en Palestina, lo que agravó el problema. No estoy diciendo que no hubiera que hacerlo, pero los judíos, ¿qué hacían los ingleses ahí? Haciendo idioteces, bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando dicen, vamos a hacer aquí un hogar para los judíos del mundo, empieza a haber una gran migración de Europa fundamentalmente hacia Palestina. Todavía no existía Israel. En 1947, en un intento de resolver el problema, porque se estaban dando, o sea, la violencia no empezó con la creación del Estado de Israel, empezó desde siempre. Porque hay que entender una cosa, hay gente que cree que los judíos se fueron de Israel, después cuando llegaron los romanos los esparcieron por todo el mundo. Sí, pero quedaron judíos en Israel. Nunca se fueron todos. Si hubo esta diáspora, pero no se fueron todos. Ok. En 1947 las Naciones Unidas dicen, vamos a arreglar el problema, vamos a dividir Palestina en un estado judío y un estado árabe. Los judíos dijeron sí, los palestinos dijeron no, y junto con el no de los palestinos dijeron no los gobiernos de Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria. Entonces en 1948 se funda el Estado de Israel, y ¿qué pasa? Que estos 5 países árabes le declaran la guerra a Israel, una de tantas guerras en las que perdieron. Israel ganó y no solamente eso, amplió el territorio que originalmente le había dado Naciones Unidas. Desde entonces no se entienden los palestinos con los israelíes. Sí ha habido acuerdos ya y ha habido mejora en las relaciones de Israel, tiene relaciones con Egipto, con varios países ya del Medio Oriente, que se dieron cuenta, a ver, Israel no se va a ir nunca. No va a desaparecer del mapa. Es una potencia militar, científica. ¿Para qué pelearnos? Entonces van haciendo las paces. Pero hay un pequeño problema, que hay 2 organizaciones palestinas que se llaman Fatah y Hamas. Fatah, cuyo brazo armado era la Organización de Liberación Palestina, la famosa OLP, que fundó el ya fallecido Yasser Arafat en 1963, primero por la vía del terrorismo y la violencia, quiso acabar con Israel, y un día, buena cuenta, se dieron cuenta que no iban para ningún lado. En 1988
Arafat proclamó la independencia de Palestina y en 1993 reconoció oficialmente el derecho de Israel de existir en paz y seguridad. Hoy Fatah gobierna la parte de Cisjordania. Palestina está dividida en dos territorios, Cisjordania y la Franja de Gaza. Hamas, que es acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica, y Fatah significa conquista en árabe. Bueno, Hamas se fundó en 1987 para resistir política y militarmente la ocupación israelí de los territorios palestinos y crear un Estado islámico en toda la Palestina histórica, que incluye lo que hoy es Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. O sea, un Estado islámico en donde no tendrán cabida los judíos, ni los cristianos, ni los palestinos, ni nadie. No, los palestinos musulmanes, sí, pero sí. Los fundamentalistas. Sí, claro. Como descendiente de palestinos. Sí. ¿Tú? Sí. Tú no vas a poder. No, pero a ver, Estás como fregado. descendiente de palestinos, aquí el debate interno es que Hamas representa, uno, una organización terrorista. Dos, que no es popular dentro de la población palestina. Fue popular. Vamos a hacer las cuentas. Hoy ese fundamentalismo, Hamas el terrorismo, es un fundamentalismo sunita. Sí. Y curiosamente recibe el apoyo de un Estado islámico chiita que es Irán. Entre ellos se están matando, pero cuando conviene enemigo común, claro. Tu enemigo es mi enemigo y vamos a ser cuates. Bueno, es una organización terrorista. ¿Por qué? Porque desde su fundación, número uno, no reconoce el Estado de Israel, pugna por la desaparición de Israel y usa cualquier táctica violenta, como la que vimos el sábado, para lograr sus propósitos. Bombas suicidas, coches bomba, o sea, de repente veías que volaba gente y volaban personas, o era un coche, o era alguien que llegaba con su chalequito y se dinamitaba. ¿Qué ha pasado? Que cada vez que Hamas hace algo contra Israel, pues Israel actúa y actúa severamente contra la gente que está en Gaza, que son 2 millones viviendo en un lugarcito minúsculo de la tierra, minúsculo. Está bloqueado por mar, porque da con el Mediterráneo, está bloqueado por tierra. Para colmo, hasta Egipto tiene bloqueado a la Franja de Gaza, porque están re locos estos. Ojo, Hamas también se inspiró mucho en la hermandad islámica, que no hay que olvidar que antes de que llegara el actual dictador de Egipto, había ganado la presidencia, hasta que lo tuvieron que tumbar, porque el cuate estaba llevando a Egipto a que fuera un país tipo Irán. Bueno, se acabó. Entonces, Israel se pone de acuerdo con Fatah, bien, pero no se puede poner de acuerdo con Hamas, porque no puedes tú llegar a ninguna negociación cuando la otra parte no quiere hablar contigo. Por supuesto. Oye, Guillermo, vamos a ponernos de acuerdo. No me interesa hablar contigo. Es más, quiero que te mueras. ¿No? ¿Sí? Está difícil, ¿no? Ahora, este no es un conflicto, en serio, que he escuchado cada comentario de algunos distinguidos colegas durante estos días. Pónganse a estudiar, colegas, ¿no? Yo no soy un experto, pero hago la tarea. Es un conflicto que no es ni blanco ni negro, tiene muchos grises. Es un conflicto muy complicado. La paz no va a llegar mientras todas las partes estén dispuestas a negociar y el mundo entero condene acciones violentas como la que cometió Hamas el sábado pasado. Porque no basta un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que qué mal, que ojalá se pongan de acuerdo, y que después el presidente de México no condene estrictamente y fuertemente una acción terrorista, sino decir, no voy a tomar papel. Pero bien que toma papel cuando un gobernante que no es de su predilección asume el poder en un país latinoamericano, bien que asume una posición cuando alguien de izquierda asume el poder en un país. Pero no puede porque ser... el presidente ya nadie le cree que no asuma posiciones pero neutrales. Además no puede ser neutral cuando el conflicto es entre una organización terrorista y un Estado. Si fueran dos estados, ok, no me meto. Pero aquí estás hablando de una organización terrorista y de un Estado constituido. Al rato el presidente se va a declarar neutral y no se va a meter cuando alguna banda del narco repita actos terroristas, que ya los que hace son, sí, pero no se reconocen, pero que haga un acto terrorista como el que ocurrió en Morelia hace algunos años, donde dejaron una bomba en la plaza un 15 de septiembre. No queremos un presidente que sea un huevo tibio. Hay que tomar actitudes, hay que tomar posiciones y hay que condenar esta violencia. Andrés Manuel, mensajes.